Imaginemos a un hombre que, hace más de 2000 años, se sentó en una sala sencilla de la Academia de Atenas y comenzó a escribir no solo sobre el mundo, sino sobre cómo pensarlo. Su voz no fue amplificada por micrófonos, ni sus textos se volvieron virales en redes sociales. Y, sin embargo, sus ideas traspasaron siglos, moldearon universidades, influyeron religiones, guiaron a científicos y aún hoy resuenan en nuestras aulas, en nuestros debates políticos y hasta en nuestras decisiones diarias. Este hombre fue Aristóteles, filósofo, tutor de Alejandro Magno, fundador de la lógica occidental, quizás, el mayor sistematizador del conocimiento que la humanidad haya conocido. Pero detrás de la monumentalidad de su obra, hay una mente humana, con dolores, dudas, creencias profundas y patrones psicológicos que podemos descifrar con las herramientas de la psicología moderna. En este video, vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Aristóteles, no como un retrato histórico, sino como un estudio emocional y mental de uno de los pensadores más grandes de la historia. Analizaremos sus palabras, sus actitudes, sus elecciones de vida y las estructuras invisibles que lo impulsaron, rasgos de personalidad, motivaciones inconscientes, creencias internas, mecanismos de defensa, y cómo enfrentó al mundo, a los demás y a sí mismo. Usaremos conceptos como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, complejo de inferioridad/superioridad, psicodinámica de la motivación y patrones comportamentales para entender cómo un hombre puede transformar el desorden del mundo en un sistema de sentido. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de él para construir una vida más equilibrada, más consciente y más significativa? Porque Aristóteles no fue solo un filósofo, fue un ejemplo de cómo la mente humana puede buscar el orden en el caos, el propósito en el azar y la armonía dentro de sí misma. ¿Vamos juntos? Infancia, pérdida y la búsqueda de estabilidad, la semilla del orden interior. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad griega cercana al Mar Negro. Su padre, Nicómaco, era médico real de la corte macedónica, una figura de prestigio, pero también de ausencia. Cuando Aristóteles tenía solo 10 años, su padre murió. Esta pérdida temprana, común en muchas figuras históricas marcadas por profundas reflexiones sobre la vida, pudo haber sido uno de los primeros detonantes de lo que la psicología moderna llama búsqueda de control cognitivo. Los niños que pierden figuras de referencia tempranamente suelen desarrollar una necesidad intensa de previsibilidad, de encontrar patrones en el mundo, de crear estructuras que sustituyan la seguridad emocional perdida. Aristóteles no tuvo un hogar estable durante mucho tiempo. Tras la muerte de su padre, fue criado por un tutor y solo a los 18 años se mudó a Atenas, donde ingresó en la Academia de Platón. Este desplazamiento, esta ruptura con el hogar y la necesidad de reinventarse en un entorno nuevo, es un terreno fértil para el desarrollo de una personalidad altamente concienzuda y meticulosa, rasgos que más tarde se convertirían en la marca registrada de su pensamiento. La psicología del desarrollo muestra que los traumas leves, cuando se procesan adecuadamente, pueden transformarse en fuerzas impulsoras. En el caso de Aristóteles, la pérdida de su padre pudo haber sido el detonante de una búsqueda obsesiva de orden, claridad y verdad. Él no quería solo entender el mundo, quería dominarlo a través de la razón. Esto es lo que Jung llamaría el arquetipo del sabio, aquel que, ante el dolor, busca el conocimiento como forma de trascendencia. Aristóteles no huyó del dolor, lo transformó en método. Y esto es un ejemplo poderoso de resiliencia emocional. No se volvió amargo ni cerrado, se volvió más curioso, más atento, más analítico. Su ingreso a la Academia de Platón, a los 18 años, fue como un sumergirse en un universo de ideas. Pero, a diferencia de Platón, que creía en un mundo ideal de formas perfectas, Aristóteles se volcó hacia el mundo real, concreto, observable. Esta diferencia no fue solo filosófica, fue psicológica. Mientras Platón buscaba escapar de la imperfección del mundo físico, Aristóteles parecía querer domesticarlo, comprenderlo, categorizarlo. Él decía, el hombre es por naturaleza un animal racional. Esta frase no es solo una definición, es una creencia interna, un ancla emocional. Para él, la razón no era solo una herramienta, era la esencia del ser humano. Y en esto, vemos una mentalidad de crecimiento extraordinaria,
Creía que, por más caótico que fuera el mundo, podía ser comprendido. No por revelación divina, sino por observación, lógica y disciplina. No necesitaba certezas absolutas, necesitaba un camino. Y ese camino era la filosofía. Su trayectoria nos enseña que el dolor puede ser el inicio de la sabiduría, que la pérdida puede generar profundidad, y que la verdadera genialidad muchas veces nace de un deseo silencioso de estabilidad emocional. Aristóteles no huyó del caos, lo enfrentó con un cuaderno, una pluma y una mente inquebrantable. Rasgos de personalidad, la concienciosidad como motor de la genialidad. Si pudiéramos someter a Aristóteles a una prueba de personalidad moderna, como el modelo Big Five, seguramente obtendría una puntuación altísima en concienciosidad, uno de los 5 grandes rasgos de personalidad, que incluye organización, disciplina, responsabilidad y enfoque en metas a largo plazo. No era solo inteligente, era meticuloso, sistemático, persistente. Escribió sobre lógica, ética, política, biología, física, metafísica, poética, y en cada campo aplicó el mismo rigor. Esto no es acumulación de conocimiento, es una estrategia de supervivencia psicológica. Las personas con alta concienciosidad suelen desarrollar rutinas rígidas, necesitan control y tienen dificultad con la ambigüedad. Aristóteles odiaba lo vago, lo impreciso, lo irracional. En su obra Ética a Nicómaco, dice, nosotros somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. Esta frase revela mucho más que una teoría moral, revela una creencia interna de que el carácter se construye, se moldea, se entrena. No creía en talentos naturales ni en destinos predeterminados. Creía en la práctica, en la repetición, en la disciplina. Esto es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, un concepto popularizado por la psicóloga Carol Dweck, que muestra que las personas que creen que pueden mejorar con esfuerzo tienden a alcanzar más que aquellas que creen en un talento fijo. Aristóteles era el vivo ejemplo de esto. No se consideraba un genio por nacimiento, se veía como un constructor de conocimiento. Otro aspecto destacado es su inteligencia emocional, especialmente en lo que respecta a la autorregulación. No era impulsivo, no se dejaba llevar por pasiones descontroladas. En su ética, defiende el justo medio, la idea de que la virtud está entre 2 extremos. La valentía, por ejemplo, está entre la cobardía y la temeridad. La generosidad, entre la avaricia y la prodigalidad. Este equilibrio no es solo moral, es emocional. Entendía que las emociones deben ser guiadas por la razón, no eliminadas, sino canalizadas. Esto es inteligencia emocional en acción. No reprimía sentimientos, enseñaba a usarlos con sabiduría. Sin embargo, este mismo rasgo pudo haber generado cierto distanciamiento afectivo. Aristóteles no era conocido por grandes amistades ni relaciones profundas. Vivió mucho tiempo en Atenas, pero fue expulsado por ser extranjero. Tuvo una relación con una mujer llamada Erpilis, con quien tuvo un hijo, pero se sabe poco sobre su vida afectiva. Esto puede indicar un mecanismo de defensa común en personas altamente racionales, el aislamiento como forma de protección. Al cerrarse emocionalmente, mantenía el control. Pero, al mismo tiempo, perdía la riqueza de las conexiones humanas profundas. Podría haber tenido un complejo de superioridad leve, no por arrogancia, sino por necesidad de sentirse seguro en un mundo que lo veía como extranjero. En Atenas, nunca fue del todo aceptado. Esto pudo haber fortalecido su creencia de que la verdad estaba por encima de las opiniones populares. Y eso lo hizo fuerte, pero también solitario. Su historia nos enseña que la concienciosidad es una bendición, pero puede convertirse en una prisión si no se equilibra con apertura emocional. Nos enseña la importancia de construir hábitos, de ser disciplinado, de buscar la excelencia. Pero también nos advierte, el exceso de control puede alejarnos de lo que nos hace humanos, el afecto, lo inesperado, el amor. Motivaciones inconscientes, la búsqueda de sentido como misión existencial. ¿Qué movía realmente a Aristóteles? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Fama? Nada de esto parece aplicarse. Rechazó invitaciones a cargos políticos, vivió en relativo aislamiento y murió exiliado.
Lo que lo impulsaba era algo más profundo, la búsqueda de sentido. En psicología, esto se llama motivación intrínseca, actuar por un valor interno, no por recompensas externas. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, las personas más realizadas son aquellas que sienten autonomía, competencia y pertenencia. Aristóteles tenía autonomía y competencia en niveles extraordinarios, pero su pertenencia era frágil. Era extranjero en Atenas, objeto de prejuicios y fue expulsado 2 veces. Esto pudo haber intensificado su psicodinámica de la motivación, no buscaba aceptación, buscaba verdad. Y en eso, encontró un propósito mayor. Él decía, todos los hombres desean, por naturaleza, conocer. Esta frase no es solo una observación, es una declaración de identidad. Para él, conocer no era un pasatiempo, era una necesidad existencial. Esto es lo que los psicólogos llaman propósito trascendental, una misión que va más allá del yo. Aristóteles no quería solo escribir libros, quería crear un sistema que explicara todo, del alma al cosmos. Estaba movido por una curiosidad estructural, una necesidad de conectar ideas, de ver patrones donde otros veían caos. Esto es típico de mentes con alta inteligencia lógico-matemática y visión sistémica del mundo. Pero detrás de esto, también había dolor. La pérdida del padre, el exilio, el rechazo social, todo esto pudo haber alimentado un complejo de inferioridad inconsciente que compensaba con producción intelectual. Necesitaba demostrar a sí mismo y al mundo que valía. ¿Y cuál era la mejor forma de hacerlo? Crear un legado que durara milenios. Este mecanismo de defensa, transformar inseguridad en grandeza, se llama sublimación, uno de los mecanismos más sanos de la psique. En lugar de destruirse con ira o autocompasión, canalizó su energía hacia la creación. Escribió más de 200 obras, muchas perdidas, pero las que sobrevivieron cambiaron el mundo. En su Metafísica, dice, la filosofía comienza con la admiración. Esta admiración no era ingenua, era una forma de resistencia. Ante el dolor, eligió maravillarse. Y en eso, encontró libertad. Su motivación no era competitiva, sino contemplativa. No quería vencer a otros, quería entender el universo. Esto lo sitúa en un nivel raro, el del sabio que sirve, no el del intelectual que domina. Nos enseña que el verdadero crecimiento viene desde dentro, que el sentido de la vida no se encuentra en aplausos, sino en preguntas profundas. Y que, a veces, la mayor revolución es simplemente elegir mirar el mundo con ojos de curiosidad, incluso cuando parece hostil. Patrones comportamentales, disciplina, rutina y el poder del hábito. Aristóteles no creía en la inspiración mágica. Para él, el conocimiento venía de la práctica, de la repetición, del hábito. Decía, somos lo que hacemos repetidamente. Esta frase es más que un consejo, es un patrón comportamental que vivió. Se levantaba temprano, escribía durante horas, observaba la naturaleza, debatía con alumnos. Tenía una rutina casi monástica. Esto no es coincidencia, es disciplina consciente, un concepto moderno que combina enfoque, intención y autocontrol. No trabajaba por presión externa, trabajaba por alineación interna. Su rutina era una extensión de sus valores. En psicología, sabemos que los hábitos son más poderosos que las metas. Las metas son puntuales, los hábitos son permanentes. Y Aristóteles construyó hábitos que moldearon no solo su vida, sino la historia del pensamiento humano. Fundó el Liceo, una escuela donde enseñaba mientras caminaba, de ahí el nombre peripatético. Este detalle es simbólico, pensaba en movimiento. No se quedaba quieto. Su mente estaba siempre activa, conectando ideas, probando hipótesis. Esto revela un patrón de pensamiento activo y continuo, típico de personas con alta resiliencia cognitiva. No se rendía ante la complejidad, se sumergía en ella. En su lógica, creó el silogismo, una estructura que permite llegar a conclusiones válidas a partir de premisas. Esto no es solo un método filosófico, es una estrategia de supervivencia mental. Necesitaba certezas, estructuras, reglas. Y eso lo protegía de la ansiedad. Las personas con alta necesidad de control cognitivo suelen crear sistemas para reducir la incertidumbre. Aristóteles lo hizo con maestría. Clasificó seres vivos, formas de gobierno,
virtudes, emociones. Todo necesitaba tener un lugar. Puede parecer excesivo, pero era esencial para él. En términos de inteligencia emocional, dominaba la autorregulación, pero tenía dificultad con la empatía emocional. Entendía las emociones racionalmente, pero no necesariamente las vivía con intensidad. En su retórica, analiza cómo manipular emociones en discursos, pero no habla de cómo lidiar con ellas en sí mismo. Esto puede indicar cierto distanciamiento. Veía las emociones como herramientas, no como experiencias. Y aunque era eficaz, pudo limitar su conexión con los demás. No era frío, era enfocado. Pero el exceso de enfoque puede cegarnos ante lo que nos rodea. Su rutina, sus hábitos, su disciplina, todo lo hizo productivo, pero también lo aisló. Nos enseña que el poder del hábito es real, que la consistencia vence al talento. Pero también nos alerta, cuidado con que la rutina se convierta en una prisión. El equilibrio entre disciplina y espontaneidad es lo que mantiene viva la mente. Inteligencia emocional y resiliencia, como Aristóteles enfrentaba el fracaso y el rechazo. Aristóteles enfrentó rechazo, exilio, pérdida de estatus y críticas constantes. En Atenas, era visto como extranjero, sospechoso de simpatizar con Macedonia. Cuando murió Alejandro, su antiguo alumno, Aristóteles fue acusado de impiedad y tuvo que huir para evitar el juicio. Dijo al partir: "No permitiré que los atenienses pidan el segundo crimen contra la filosofía". Referencia a la muerte de Sócrates. Esta frase está cargada de emoción, tristeza, ironía, resignación, coraje. Sabía que era perseguido por pensar diferente. Y, aún así, no se rindió. Esto es resiliencia emocional en su nivel más alto. No reaccionó con odio o venganza, respondió con elegancia y silencio. Siguió escribiendo, enseñando, pensando. En lugar de cerrarse, amplió su alcance. Fundó escuelas, entrenó alumnos, difundió ideas. Esto es lo que la psicología llama crecimiento postraumático, la capacidad de transformarse positivamente tras adversidades. Aristóteles no solo sobrevivió, evolucionó. No necesitaba validación ateniense para saber que tenía razón. Tenía una inteligencia emocional rara, sabía cuándo luchar y cuándo retirarse. No era pasivo, era estratégico. En su ética, habla del justo medio entre la valentía y la temeridad. Lo vivió. No huyó por miedo, huyó por sabiduría. Escogió vivir para continuar su obra. Eso es madurez emocional. También manejaba bien la crítica. A diferencia de otros filósofos, no entraba en polémicas públicas. Prefería el diálogo racional, la argumentación clara. No se dejaba afectar por insultos. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, la sublimación y la represión selectiva. Ignoraba lo inútil, se enfocaba en lo esencial. Pero por dentro, debió sentir dolor. Después de todo, era humano. En cartas, expresó añoranza por Atenas, por sus alumnos, por su escuela. Muestra que, tras la racionalidad, había sensibilidad. No negaba el sufrimiento, simplemente no lo dejaba dominar. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir y seguir adelante. Que el rechazo no define quiénes somos, define quienes se atreven a pensar diferente. Y que, a veces, el acto más valiente no es enfrentar al enemigo, sino preservar la propia misión. Aristóteles eligió vivir para el conocimiento. Y en eso, encontró su mayor victoria. Arquetipos mentales: el sabio, el observador y el constructor de sistemas. Según Carl Jung, todos llevamos dentro arquetipos, figuras universales que moldean nuestro comportamiento. Aristóteles encarnaba tres con intensidad: el sabio, el observador y el constructor de sistemas. El sabio busca la verdad, el conocimiento, la sabiduría. El observador ve el mundo con distancia, analiza, cuestiona. El constructor organiza, estructura, crea orden. Estos arquetipos no son elecciones, son llamados internos. Y Aristóteles los vivió con total autenticidad. No fingía ser sabio, lo era. No observaba por curiosidad casual, era su naturaleza.
No construía sistemas por vanidad, era su necesidad. Veía el caos y sentía el deber de traer orden. Es un rasgo común en mentes visionarias, no soportan el desorden. Necesitan clasificar, explicar, entender. En su poética, analiza la tragedia como una forma de purificación emocional, la catarsis. No veía el teatro como entretenimiento, sino como terapia. Revela un arquetipo del sanador, que usa el conocimiento para aliviar el sufrimiento humano. Entendía que las emociones deben liberarse, no reprimirse. Y, al mismo tiempo, deben comprenderse. Este equilibrio entre razón y emoción es raro. No era un racionalista frío, era un pensador humano. En su ética, dice que la felicidad, eudaimonía, es la realización del potencial humano a través de la virtud y la razón. Esta idea no es abstracta, es un programa de vida. Creía que todos podían ser felices, siempre que cultivaran buenos hábitos, pensaran con claridad y vivieran con propósito. Es psicología práctica, siglos antes de que existiera la psicología. No creó teorías para impresionar, las creó para transformar. Y eso lo convierte en un arquetipo del mentor, el que guía, enseña, ilumina. Fue tutor de Alejandro, pero su legado es tutor de millones. Nos muestra que el verdadero poder no está en gobernar países, sino en moldear mentes. Y que el mayor don que podemos tener es ayudar a otros a pensar mejor. Su vida es un recordatorio, todos tenemos arquetipos dentro. Lo importante es reconocerlos, honrarlos y usarlos para servir, no para dominar. Aristóteles eligió servir a la verdad. Y en eso, encontró inmortalidad. Lecciones para el crecimiento personal, como cultivar la sabiduría de Aristóteles en el día a día. ¿Qué podemos aprender de Aristóteles para nuestra vida moderna? Primero, que la excelencia es un hábito. No sirve querer ser bueno solo cuando conviene. Debemos practicar la integridad, la curiosidad, la disciplina, todos los días. Segundo, que la razón y la emoción no son enemigas. Podemos pensar con claridad y sentir con profundidad. El equilibrio es posible. Tercero, que el sentido de la vida no se da, se construye. Él no esperó respuestas, fue en su búsqueda. Y cuarto, que el rechazo no es el fin, puede ser el comienzo. Fue expulsado, pero continuó. Fue criticado, pero no cayó. Nos enseña que el verdadero crecimiento viene de la valentía de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo no entiende. ¿Podemos desarrollar esto? Sí. Podemos entrenar nuestra mentalidad de crecimiento, creyendo que podemos mejorar con esfuerzo. Podemos practicar inteligencia emocional, aprendiendo a regular nuestras emociones y entender las de los demás. Podemos cultivar resiliencia, entendiendo que el fracaso forma parte del camino. Y podemos identificar nuestros arquetipos internos. ¿Quién somos en el fondo? ¿El curioso? ¿El protector? ¿El visionario? Al reconocerlo, alineamos nuestras acciones con nuestro propósito. Aristóteles no era perfecto. Era solitario, rígido, a veces distante. Pero era auténtico. Y eso es lo más raro. No se moldeó para agradar, moldeó el mundo con sus ideas. Entonces, te pregunto, ¿qué parte de Aristóteles vive en ti? ¿El pensador que busca orden? ¿El profesor que quiere enseñar? ¿El buscador que no se rinde ante el caos? Independientemente de la respuesta, recuerda, no necesitas ser un genio para ser significativo. Solo necesitas coraje para pensar, actuar y sentir con autenticidad. Como él dijo, la sabiduría es fruto de la experiencia. Y la experiencia comienza ahora. Gracias por ver el video. Déjanos en los comentarios, ¿qué lección de Aristóteles más te ha tocado hoy? Hasta la próxima.